Nosotros le agradecemos a ustedes que nos acompañan semana tras semana en su programa predilecto, porque es el programa más objetivo de la televisión, el programa donde le llevamos orientaciones muy sanas, muy objetivas y que pueden ser útiles en la vida diaria. También nosotros, como siempre, agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue semana tras semana. Los Supermercados Bravo, que son los especialistas en vender más barato, con especiales toda la semana de frutas, de vegetales, y ahora en toda la ciudad y en horario extendido. También la leche Milex, ahora en su versión líquida, siempre han sido los líderes en polvo, pero ahora en la forma líquida, que es solamente destapar y tomar. También tenemos la novia de Villa para los regalos, para los baby shower, y cuando el niño vaya creciendo, juguetes para todas las edades. Y bueno, nosotros en este fin de semana muy importante, queremos siempre ofrecer a los amigos clientes la reflexión de la semana. Nosotros estamos en este fin de semana leyendo pasajes muy importantes del profeta Jeremías, que fue un gran profeta que anunciaba y denunciaba que esa debe ser la labor principal, decir lo bueno, pero también hablar de lo malo y que debe ser corregido. Y también, Hermógenes, en este fin de semana también hay un evangelio, una lectura bíblica muy significativa, que es cuando nuestro Señor Jesucristo dice de manera tajante que ¿quién dijo que Él ha venido a traer paz al mundo? Él vino a traer fuego y división, y que Él quisiese que ya estuviese ardiendo, queriendo decir que nosotros tenemos que enfrentar las cosas, hacer todo como Dios manda, como debe ser, separar lo bueno de lo malo, seguir con lo bueno y tratar de convertir lo malo en bueno. Y por eso nosotros estamos convencidos que le va a reflexionar sobre ese tema, porque estamos en un momento muy importante. Y finalmente, Hermógenes, no nos olvidemos, en este fin de semana, preludio de lo que va a ser una semana muy interesante, que es el final del primer gobierno de Danilo Medina e inicio de su segundo periodo. Y confiamos en Dios que siga como lo ha prometido, siguiendo haciendo lo que está bien, eliminando lo malo y haciendo lo que nunca se había hecho, que todavía el pueblo está esperando grandes avances, si no tan solo en la educación, pero sí en la salud, en la seguridad social y en la creación de nuevos empleos. Bien, tenemos muchos temas para todos ustedes. Vamos a una brevísima pausa y regresamos ya con nuestros comentarios iniciales, que generalmente son los económicos. No se muevan. Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Disney, portalápices, 130 pesos. Números en madera troquelados, 200 pesos. Meta, rompecabezas, 129 pesos. Juego didáctico, reloj, 393 pesos. Y Disney delantal, 160 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Crayola, lápices de color, 12 unidades, 132 pesos. Papermate, bolígrafos InkJoy, 8 unidades, 159 pesos. Maped, lápices de colores, 24 unidades, gratis. Sacapunta, 236 pesos. Estabilo, restauradores neón, 40 pesos. Y Obis, lapiceros, 10 unidades, 60 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. En los días recientes, que es el preludio al cambio de gobierno, llamémosle así, de cambio o inicio de nuevo periodo. Exactamente. Le preguntaban al señor presidente, ¿cómo va a ser el gabinete? ¿Usted va a dejar el mismo? Digo, pero es un gobierno nuevo, y salió corriendo con mucha energía el presidente. Sí, nosotros confiamos en Dios, como siempre, amigos televidentes. Todo gobierno tiene luces y sombras. Si queremos ser justos, debemos decir que este primer gobierno, este primer periodo del presidente Danilo Medina, ha tenido de todo, pero a nuestro humilde entender ha tenido más luces que sombras. Y entonces, como bien dice el hermano Hermógenes, ya hay peloteros que, al igual que Alex Rodríguez, ya hay que más o menos mandarlo al banco. Esa es una de las grandes cosas que está esperando, grandes cambios. El pueblo, y es que el presidente Medina haga cambios importantes, que mantenga a esos ministros que han hecho un trabajo excelente,
como nuestro directo amigo Gonzalo Castillo de Obras Públicas. También hay otros que lo han hecho, pero yo quiero resaltar el trabajo de nuestro amigo Gonzalo Castillo. Ministros así merecen permanecer en el gobierno. Ahora hay otros que ya por su desgaste, cuando una persona está mucho tiempo en el poder, se va desgastando. Pienso que por la salud de un buen nuevo periodo, con más bríos, debe introducir cambios. También, Hermógenes, como tú me mencionabas fuera de cámara, pienso que el presidente debe estar abierto a las sugerencias que le hacen las fuerzas vivas de la nación, de la sociedad civil, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, los sindicatos, la Asociación de Industriales de Herrera, la Asociación de Comerciantes, Detallistas y Mayoristas. En sentido general, amigos televidentes, un presidente es el primer magistrado de toda la nación, ya sin bandería política, y debe tener sus oídos pegados al pueblo, al corazón del pueblo, para saber lo que el pueblo quiere y necesita. En ese sentido, nosotros pensamos que una de las grandes virtudes que tiene el presidente Medina, que es una persona que escucha, y nosotros estamos convencidos que él, como dijimos en introducción, va a seguir eliminando lo mal hecho, seguir haciendo lo bien hecho y tratar de hacer lo que nunca se ha hecho. Y yo espero, Hermógenes y amigos televidentes, que lo haga en el sector salud y en la seguridad social. Y finalmente la creación de empleos, que a nuestro entender son 3 áreas donde el presidente debe intentar hacer lo que nunca se ha hecho. Y bueno, naturalmente que cuando termina una gestión ejecutiva, exacto, del orden que sea, pues debe haber una medición de resultados, y esos resultados generalmente están marcados por los cambios. O sea, estábamos en el punto A y avanzamos al punto G, al punto D, al punto F. Entonces, ese tramo es lo que constituye los logros de esa gestión. En nuestro país la costumbre es que la rendición de cuentas, y no estamos hablando de que ahora va a haber una rendición de cuentas, sino que lo que va a haber es un discurso de determinación de periodo. Determinación de periodo e inicio de uno nuevo. Y de pronósticos, de proyecciones, exacto, de lo que habrá de venir, qué es lo que la gente quiere, porque todo el mundo ha expectado lo que ha habido. Exacto. Entonces, la costumbre es que cada ministerio, cada institución, pues haga un resumen de sus logros, y esto se consolida en un solo informe que es leído por el presidente de la República. Pero nosotros no estamos en esa tesitura, nosotros estamos tratando de encontrar cuáles han sido los avances desde el punto de vista de mejoría en la calidad de vida de la ciudadanía, desde el punto de vista de avance en lo que se llama el índice de desarrollo humano, desde el punto de vista de todo lo que pudiera ser desarrollo para el país, y específicamente, y ya sobre lo que la gente tiene altas expectativas, es respecto a la seguridad, respecto al tránsito vehicular, el control del tránsito, la mejoría en esos aspectos, y también, ¿por qué no?, la economía del país. Creo que por ahí está centrada, sí, las expectativas. Y para tú poder tener un equipo ganador, tiene que saber estructurar el line-up. Mira, Hermógenes, y tú me has dado una nota importantísima para continuar con nuestra argumentación, porque como te habíamos dicho, y a los amigos televidentes, nosotros pensamos que en un nuevo periodo, en este nuevo periodo que se aproxima del presidente Medina, hay que enfatizar necesariamente, como hemos resaltado aquí en Balance Financiero, la creación de nuevos empleos, y empleos de calidad con buenos salarios, el ajuste salarial para los empleos ya existentes. Nosotros pensamos que eso es importantísimo. Ampliar la cobertura de la seguridad social. Todavía, amigos televidentes, hay cerca de 3 millones de dominicanos que no tienen acceso a los sistemas de salud de República Dominicana. Y también, en sentido general, la salud debe ser atendida. Ahora, ya sabemos, se está haciendo un buen trabajo en la educación. Y Hermógenes, el punto que tú me has dado, a nuestro entender, es el cuarto elemento que yo pienso que es muy acertada tu sugerencia, es la parte de la seguridad y el transporte. De hecho, se están haciendo trabajos fuertes en la conclusión de este periodo, que confiamos en Dios que prosigan
en el próximo periodo del presidente Medina, y es, hay que eliminar, amigos televidentes, la tasa y la frecuencia y la cantidad de accidentes y de bajas como resultado de accidentes de tránsito. Nosotros pensamos que ese es uno de los grandes retos que tiene el gobierno, buscar la manera de nosotros reducir esas estadísticas. Como tú bien sabes, Hermógenes, amigos televidentes, República Dominicana es el segundo país del mundo con una tasa de mortalidad mayor producto de accidentes de tránsito. Eso, amigos televidentes, nosotros tenemos un gran reto, porque también concomitantemente con esa tasa de accidentes tan elevada, hay directamente y proporcionalmente unos costos altísimos, Hermógenes, del orden de los 50.000 millones de pesos al año, que en la medida que nosotros logremos reducir de manera importante esa tasa de accidentes, de esa misma manera se van a liberar fondos que hoy en día hay que utilizarlo para atender las incidencias de esos accidentes lamentables, atender heridos, muertos, pagar seguros, etcétera. Y ese dinero entonces podría utilizarse en actividades reproductivas y que en vez de crear muerte, creen vida y riquezas. Sí, hay mucho por donde comentar en este aspecto. Yo creo que si nosotros fuéramos a valorar los logros y acogiéndome a tu exposición y al uso del eslogan del presidente, que súbitamente como que se desvaneció el eslogan, parece que fue más bien de campaña, una herramienta de campaña, y el hecho de desmontarlo quiere decir ya no estamos en campaña, ya estamos en ejecución, ya hemos asumido el poder, y en este sentido pues no más promesas. Exacto. No más promesas. Pero sí, si tú fueras a valorar y a identificar esos logros, necesariamente tienes que hablar sobre lo que es la estabilidad económica. En República Dominicana no ha habido colas, en República Dominicana no ha habido escasez de productos. El queso que tú quieras seleccionar un viernes después que terminas tu jornada para irte a tu casita. Y el vino con que quiera acompañar ese queso está también disponible. Así, el crecimiento así, ha sido así fuerte. Como el salami y el huevo para un desayuno dominicano. Y el plátano de compañía. Porque no queremos parar la nariz. Sesgar solamente. Sí, ni irnos al elitismo. Entonces, esa estabilidad económica está matizada por el control cambiario. Siempre hemos dicho que no es que ese es el valor del peso. Una tasa controlada. Estamos hablando de que el paciente sigue en supervisión médica constante, que el Banco Central supervisa el comportamiento de la tasa cambiaria. Y pudiéramos decir que tuvimos un momento muy bueno cuando a la gasolina se le hicieron las reducciones que proporcionaban realmente con el costo del barril de petróleo, y llegamos a tener rebajas de 20 pesos. Esto al final yo no puedo afirmarlo mucho porque no creo que nosotros, que haya razones para que nosotros estemos pagando casi $5 por un galón de gasolina, que comparado con mercados internacionales pues bordean entre los $2 y los $3. Sí, ahora mire, Hermógenes, ese es un tema, como tú bien dices, que nosotros siempre lo hemos tocado, y Balance Financiero se mantiene atento a eso. Ahora, también Balance Financiero, Hermógenes, y nosotros pensamos que uno de los grandes retos que sigue teniendo el gobierno, uno de ellos es el que tú acabas de mencionar, ver cómo el precio de los combustibles se pone, digamos, más acorde con el precio internacional del petróleo y con la tasa de cambio, porque no nos olvidemos que si bien es cierto que eso es un artículo de consumo y que hay que desincentivar el consumo, no menos cierto es que como se trata de combustible, eso tiene un impacto en todas las esferas de la economía. Pero lo que yo te quiero decir es que también el trabajo importante, nosotros pensamos que hay que seguir machacando, como lo hacemos aquí en Balance Financiero, es el aspecto del déficit, tanto el déficit fiscal como el cuasi fiscal. Nosotros estamos convencidos que el gobierno tiene que trabajar todavía fuertemente
en reducir esos déficits, porque esos déficits, Hermógenes, se traducen eventualmente en mayor deuda pública, es decir, que no es conveniente, porque estamos prácticamente gastando más de lo que estamos recibiendo, y eso no es buena política. Así que todavía hay que trabajar bastante en la reducción de esos déficits, tanto en el fiscal como en el cuasi fiscal. En conclusión del tema, bueno, el país está en vilo, atento al al inicio de la nueva gestión, y tiene las mismas expectativas como que si no fuera el mismo presidente, Exacto. si no hubiese habido reelección, porque mucho ha sido comentado, observado y hasta criticado el hecho de que los mismos gabinetes, las mismas caras, pues heredaran la mayoría de las posiciones en la actual gestión de gobierno, y sin altas posibilidades de cambios durante los 4 años. Tenemos que ir a una pausa. Nosotros les estamos hablando por una cortesía de los supermercados Bravo. Los supermercados Bravo son los expertos en vender barato. Volvemos en breve. Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Disney, portalápices, 130 pesos. Números en madera troquelados, 200 pesos. Meta, rompecabezas, 129 pesos. Juego didáctico, reloj, 393 pesos. Y Disney delantal, 160 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Polo shirt Didacta, varios colores, 195 pesos. Pantalón jean Opal, 475 pesos. Bata de laboratorio MC Gordon, 495 pesos. Camisa Didacta, 180 pesos. Y t-shirt Alvis, 60 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. Desde hace varios meses hemos estado observando y comentando en nuestro programa Balance Financiero, que es el programa de nuestros televidentes, pues la actitud del empresariado nacional, que de una posición pasiva, ultraconservadora, limitada, autolimitada, pues ha pasado a una acción dinámica, y esto conlleva la fijación de posiciones públicas en lo que al desempeño de las políticas nacionales se refiere. En esta oportunidad, la Asociación de Industrias de la República Dominicana ha ocupado los medios de comunicación para hacer las sugerencias que en estos momentos entiende son prudentes. Y una de ellas, o la principal, la idea central que han desarrollado, es la necesidad de que se elimine la duplicidad de las funciones institucionales en las instituciones, y lo justifica con la necesidad de reducir costos. Sí, Hermógenes y amigos televidentes, yo pienso que ese es un tema muy atendible, y el gobierno haría mucho bien, tanto al país como a su misma legitimidad, en escuchar, como decíamos anteriormente, las voces más altas de la sociedad dominicana, en este caso los empresarios, los comerciantes, los sindicatos, los industriales de Herrera, es decir, donde se pide en pocas palabras mayor institucionalidad. Como tú bien dices, en esta parte que nos gusta tratar temas de gestión empresarial y gestión institucional, nosotros pensamos que son atendibles. Recuerda, Hermógenes, amigos televidentes, que aquí en Balance Financiero siempre hemos tenido un discurso permanente, constante, promoviendo la mejora de las actividades, de los procesos y de las instituciones, lo que se llama reingeniería, es decir, tratar de eliminar los desperdicios, eliminar las fallas, corregir lo que está malo y reducir los costos sobre todas las cosas. Hermógenes, nosotros no tenemos que pensar en esto, que si tú logras llevar a cabo un proceso acertado y efectivo de mejora de las instituciones en sentido general,
se pueden lograr ahorros en el orden de un 25 o un 30%, que cuando tú vienes a ver, si aplicamos esa medicina, prácticamente con eso tenemos el déficit, tanto fiscal como el cuasi fiscal, eliminado. Y entonces le quitamos presión al presupuesto, y no te olvides, Hermógenes, como tú bien decías anteriormente, y ojalá en este nuevo periodo del presidente Medina, él retome de nuevo esos eslogans que tenían, porque eran muy ejecutivos, como tú bien dices. Yo creo que en toda labor administrativa, ejecutiva, hay que eliminar las cosas malas, hay que seguir haciendo las cosas buenas y que hayan dado resultados, y hay que tratar de innovar, es decir, hacer cosas nuevas que nunca se habían hecho. Así que yo pienso, Hermógenes y amigos televidentes, que ese eslogan que pegó muy bien en la campaña anterior y en el inicio de su periodo anterior, de eliminar lo mal hecho, seguir haciendo lo bueno y hacer lo que nunca se había hecho, es un eslogan que está muy acorde con una buena gestión ejecutiva y administrativa. Sí, están citando varias funciones, y cuando están citando me sigo refiriendo a la Asociación de Industrias de la República Y el Dominicana, CONEP también, ¿verdad? Que es una representación del empresariado, en general. Pues ellos se refieren mucho, por ejemplo, a las instituciones de transporte o que controlan el transporte, donde dice que es uno de los principales temas a tratar, con la duplicidad de funciones en las instituciones del sector transporte, donde existen 9 entidades similares. Si te va al área de la construcción, bueno, pues también se ha mencionado mucho o cuestionado la realidad, si realmente se necesita la posición de OISOE, que es la Oficina Administrativa de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y también el vetusto INESPRE. Sí, mire, Hermógenes, yo pienso que ese es un tema, como yo te decía en la introducción de este segmento, son argumentos muy atendibles, y de hecho a nosotros nos consta y confiamos en Dios que el presidente le dé el empuje y el respaldo necesario. Como tú bien dices, ya aquí en República Dominicana hay vamos a decir, hay muchas áreas, como tú bien, o como dice el manifiesto de los empresarios de la Asociación de Industria, hay muchas áreas donde existen duplicidades. No nos olvidemos que teníamos gobiernos pasados que cuando tenían que satisfacer algunos acuerdos políticos, prácticamente creaban instituciones a la medida para satisfacer algunas necesidades, como tú bien dices. Nosotros confiamos en Dios. Por lo de que sin cartera. Exactamente. Y lo que tú acabas de decir, Hermógenes, esa, vamos a decir, racionalización de la administración pública, eficientización de la administración pública, eliminación de duplicidades, eso a la larga, como tú bien dices, contribuye a hacer más fuertes las instituciones, a dar respuesta a esas necesidades de los industriales, los empresarios, los comerciantes, pero por sobre todas las cosas, mi querido hermano Hermógenes, ayudan a racionalizar el presupuesto y a cortar gastos innecesarios, gastos superfluos, y por sobre todas las cosas, una buena palabrita en control de calidad, a eliminar desperdicios, que siempre los desperdicios lo que dejan es pérdida solamente. Sí, porque y apoyándome ahí, usándolo como muletilla, tu brillante exposición, o la conclusión de tu brillante exposición, pues muchas personas se equivocan y entienden como desperdicio únicamente en lo que es producción, fabricación de productos. Y desperdicio va desde tiempo hasta espacio. Por ejemplo, empleados de más en una institución, en un ministerio, eso es desperdicio, porque son gente que tú lo ves pasillando sin rendir ninguna labor productiva. O cuando las funciones se encuentran, por ejemplo, tú tienes una cadena de distribución y hay uno distribuyendo por un lado y a la media hora llega el otro al frente. Exactamente. Pudiendo haberse organizado y planificado de una manera lógica. Mira, nosotros confiamos en Dios, Hermógenes, y como te decía, nosotros personalmente, tú lo sabes, somos de San Juan de la Maguana, y es decir, somos coterráneos del presidente de la República. Sí. De hecho, cuando estábamos en el liceo, cuando estábamos en cuarto teórico, le llevábamos 2 cursos, el presidente estaba en segundo teórico. Pero lo más importante es que a los presidentes sanjuaneros les ha tocado siempre situaciones difíciles,
situaciones de crisis. Yo siempre he mencionado de aquello de Wenceslao Figuereo, que era el vicepresidente de Lelí, y cuando mataron a Lelí tuvo que coger el mando y propiciar, en vez de quedarse como dictador, propició una transición y unas nuevas elecciones. Luego tenemos el caso de cuando mataron a Trujillo, el Consejo de Estado, don Emilio de los Santos, otro gran sanjuanero, que se eligió como un hombre serio, honesto, para esa difícil etapa de la transición hacia las nuevas elecciones que finalmente ganó el profesor Juan Bosch. Luego viene la intervención americana, la guerra civil, Francis Camaño Deñó, también de origen sanjuanero, y ahora Danilo Medina, que si bien es cierto, no ha encontrado una situación de guerra, de calamidad, pero sí una situación dificultosa, una situación compleja, a nivel económico, a nivel de política internacional, y nosotros confiamos en Dios que el presidente Medina se coloque a la altura de esos grandes presidentes sanjuaneros y logre hacer lo que nunca se ha hecho y resolver los problemas que tenemos por delante, atendiendo, como tú bien dices, los requerimientos de la población, de los empresarios, de los comerciantes, de los sindicatos, pero siempre, Hermógenes, pensando en el bienestar común de toda la población. Al inicio de una nueva gestión y estamos como coherentes sobre el tema, ¿no? Exactamente. Y a propósito de la intervención de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, bueno, a propósito del inicio de la nueva gestión, yo te diría que la sociedad valida e identifica al presidente Danilo Medina como una persona humilde. Tú acabas de mencionar San Juan de la Maguana, pero yo sé que es de un paraje. Arroyo Cano. Arroyo Cano, que debe estar ¿a cuántos kilómetros de eso está más o menos del arco de entrada? ¿A cuántos kilómetros? Está la entrada hacia Arroyo Cano, hacia la cordillera, está como a 18 kilómetros y luego es como 15. Son 30 y algo. La carretera era mala, era un ahora camino, ya está buena. Y ahora está buena. Porque ahora o nunca. Y está en el camino, en la ruta directa hacia el Pico Duarte. Ah, pues entonces por dónde se va este pueblo, que hay un río. Abochío. Exactamente. De ahí son los Usañas. Exactamente, de ahí son los Usañas. Los Usañas, sí. Entonces, al considerarlo bajo ese esquema y que él trata de ratificarlo con lo de las visitas sorpresas, donde las visitas sorpresas no es a los sectores pudientes, sino a los que no tienen voz. A los minoritarios, a los criadores de abejas, a los que siembran vijas, o como él ha dicho, los de la Tayota. O como él ha dicho, los que no pueden ir al palacio. Él va donde ellos. Y no es que no pueden ir, que muchos de ellos, sin menoscabo, ni saben dónde queda a veces, porque son de tan lejos y esto. Entonces, concebido bajo ese esquema, y ahora el director nos deje trabajar y se esté tranquilo. Visto desde esa óptica, como una persona me dice, bueno, pues que haya una gestión de gobierno a la medida de la economía dominicana, que no haya opulencias. Y que elimine los déficits. Y me ha gustado mucho. Yo no sé si es que he tenido suerte o es que estoy desinformado, pero yo no veo las caravanas esas que cuando iba a pasar uno de los ministros, pues había que parar. Oye, yo voy a una gestión tan importante como usted, señor ministro. Entonces yo tenía que pararme. Eso se eliminó para que pasaran todos los ministros que iban por ahí. Y después, si había tiempo, cruzaba yo a hacer mi gestión de ministro también, pero dentro de lo mío. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que espera el pueblo. Acciones que tiendan a encontrar al gobernante con la ciudadanía. Y respuesta efectiva a los problemas. Sí, yo me acuerdo una vez que un presidente, ahora yo no sé si fue Antonio Guzmán, sí, que lo encontraron tomándose un cortado en la barra que está frente al Parque Independencia, Paco, en la barra Paco. Y, presidente, usted, y entonces se le escapó a toda la seguridad y a todo el mundo. Pero excúsame, porque yo lo que soy ahora es presidente, pero yo siempre he venido aquí a beber café. Exacto. Pausamos.
Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Crayola, lápices de color, 12 unidades, 132 pesos. Paper Mate, bolígrafos InkJoy, 8 unidades, 159 pesos. Maped, lápices de colores, 24 unidades, gratis. Sacapunta, 236 pesos. Estabilo, restauradores neón, 40 pesos. Y Obis, lapiceros, 10 unidades, 60 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Polo shirt Didacta, varios colores, 195 pesos. Pantalón jean Opal, 475 pesos. Bata de laboratorio MC Gordon, 495 pesos. Camisa Didacta, 180 pesos. Y t-shirt Alvis, 60 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. En el próximo mes de octubre se celebra en República Dominicana una actividad muy importante organizada por el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, nuestro vecino aquí en el canal. Sí. Y eso se llama la CLAI, que es como la Confederación Internacional de Auditores Internos. Entonces va a sesionar en República Dominicana. Informaciones sobre este evento lo vamos a tener en el próximo programa, ya que el presidente del instituto, el presidente recién electo en el Instituto de Auditores Internos, pues va a tener la amabilidad de venir a conversar con nosotros. Bueno, eso es un tema importante porque ya en este segmento de contaduría y finanzas, nosotros siempre resaltamos las actividades profesionales que son de gran importancia y que agregan valor a las actividades económicas, y nada más como una adecuada contabilidad empresarial e institucional, pero también, como tú bien dices, los controles necesarios, supervisados, revisados por los auditores internos. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que la labor de auditoría, de control interno, es de gran significación e importancia, porque como estamos hablando en todo este programa de actividades administrativas, ejecutivas, es fundamental. Una de las grandes funciones de la gestión moderna de la administración es la gestión de control, y esa precisamente, Hermógenes y amigos televidentes, son las que llevan a cabo en nuestras organizaciones los auditores internos y el control interno. Entonces nosotros enhorabuena, les deseamos mucho éxito a ese evento que viene en octubre, como tú dices, y estaremos esperando la visita del presidente de los auditores internos para tener una conversación importante, interesante. Y mire, Hermógenes, yo también quiero resaltar en este segmento de finanzas, que a nuestro humilde entender, y siempre, Hermógenes, ha sido una posición nuestra aquí en Balance Financiero, que la hemos siempre presentado de manera profesional, de manera responsable, y es que el área de las finanzas es uno de los grandes retos que tiene el gobierno, entre otras cosas. Primero vamos a hablar de finanzas en este segmento y luego de impuestos, pero primero, ahora finanzas. ¿Por qué? Amigos televidentes, lo que hemos estado comentando, y lo han más o menos, lo han llevado a la palestra los industriales, los industriales de República Dominicana y los empresarios, en el sentido de que hay muchas duplicidades a nivel del tren estatal, hay muchos gastos, vamos a decir, superfluos que pudieran eliminarse. Y entonces eso es lo que, a nuestro humilde entender, debe hacer el gobierno en este próximo periodo del presidente Medina para balancear, y ese es nuestro norte aquí en Balance Financiero, balancear las finanzas públicas, eliminar los déficits, reducir hasta donde sea posible y limitarlo solamente a los financiamientos estrictamente necesarios, porque poco a poco nos hemos ido endeudando. El peso de la deuda es muy importante, hasta tal punto que se está llevando una parte muy significativa e importante del presupuesto nacional. Entonces, nosotros hacemos una exhortación al nuevo gobierno del presidente Medina de que trate por todos los medios, que ponga como uno de sus grandes objetivos balancear las finanzas públicas, que estamos convencidos y seguros que si él hace eso,
va a pasar a la historia como un gran presidente que logró hacer lo que nunca se había hecho en el sentido de balancear bien, como Dios manda, las finanzas públicas y reducir a un mínimo estrictamente necesario el endeudamiento adicional. Bueno, nosotros siempre hacemos un pequeño paneo, un vuelito de pájaro alrededor de los acontecimientos internacionales. Hoy por hoy el tema debiera ser el desarrollo de los Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo en Río de Janeiro, en Brasil, o en un léxico breve, Río 2016. Entonces, no es del todo cierto que esa sea la noticia más importante, porque en ese mismo país, en Brasil, justo en estos días, pues se ha estado deliberando, inició la sesión, creo que el pasado martes, algo así, inició la sesión para deliberar sobre la destitución definitiva de la presidenta Dilma Rousseff. O sea, había la opción de que el Senado, pues, decretara que no ha lugar, digamos. No ha lugar, y caso cerrado, y ella vuelve a su posición. Pero parece que no. Y hubo la petición, pero Exacto. por el contrario. Pero ya ustedes han visto la noticia y ya se sabe el desarrollo de todo esto, pero la noticia, la contradicción está que mientras el mundo está celebrando lo que es la armonía de los juegos, pues por el otro lado se esté dilucidando sobre el gobierno, el control del Estado brasileiro. Y en el país anfitrión de las Olimpiadas. Y como si esto no fuera suficiente, pues al frente, allá arriba en Venezuela, allá arriba con relación a Brasil. Exactamente, geográficamente. Que para nosotros allá abajo. Exacto. Entonces, ya se aprobó el revocatorio, se aprobó el referéndum, hacerlo, o sea, pasaron las firmas, hay unas firmas que fueron objetadas y que también hay un expediente de fraude, y estos son como situaciones ya entre grupos, pero sí que comienza en la siguiente fase, que es la de la recolección del 20% el 20% de los votantes que debe sufragar ahora previamente o avalar dicha solicitud. Por su parte, pues la directora de la Junta Central Electoral de Venezuela, que no se llama así el organismo, pero para dejarme entender, el equivalente, pues ha indicado los pasos, y entre los cuales está que en ese referéndum deben votar a favor del referéndum X porcentaje, creo que más del 25% de los que votaron favorable al presidente. O sea que las cosas se complican con la agravante de que si el referéndum no se realiza en el 2016, este año, pues ya en el año siguiente, y fuese destituido el presidente actual Maduro, entonces no se llama elecciones, sino que asume el vicepresidente. Mire, Hermógenes, y esos son temas muy importantes y me alegro que tú lo hayas traído, porque nosotros estamos convencidos de que junto al tema de las finanzas, como tú bien lo mencionaste en tu intervención anterior, toda actividad financiera tiene una contrapartida que debe ser la auditoría y el control, y el manejo pulcro y transparente de los fondos. Y precisamente esos dos casos que tú has mencionado, tanto en Venezuela como en Brasil, son precisamente situaciones políticas, pero producto de ¿qué? De manejos financieros inadecuados. Entonces, por eso yo me alegro que tú lo hayas traído a colación, porque nosotros estamos convencidos de que en un próximo periodo aquí en República Dominicana, el gobierno está obligado a llevar a cabo una labor transparente, una labor sujeta a las leyes, sujeta a los controles, y por eso es que nosotros pensamos que es tan oportuno que tú hayas traído esos temas, porque hoy en día, amigos televidentes, no hay ejercicio financiero responsable a menos que tenga como contrapartida el debido control y la necesaria
transparencia. Es decir, y todo eso, amigos televidentes, lo garantiza un buen sistema de auditoría interna y de controles financieros. Así es, tenemos que ir a una pausa, Alcedo, pero la verdad que este segmento inspira como a uno seguir trayendo comentarios y mencionar básicamente la situación de Estados Unidos, y es que parece que a Donald Trump, candidato republicano, no le está yendo del todo bien. Le han renunciado algunos aliados de la campaña, asesores y posibles miembros de un gabinete que él formaría si ganase, y ha llegado al punto de la crítica internacional, como es el caso del presidente de Francia, que bueno, ha fustigado su actitud, y también todo esto en beneficio de la candidata Clinton, Hillary Clinton, que lleva la delantera y aparentemente pudiera ser la primera mujer presidente de un país que tiene más de 200 años de democracia. Y hay que ver, como tú dices, la recta final de la campaña norteamericana, pero algo muy importante, y eso lo dejamos para el próximo segmento, hermano, es que el candidato Trump tuvo en estos días una participación muy importante relacionada precisamente con el mundo de los impuestos. Nosotros pausamos y ya estamos de regreso. Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Disney, portalápices, 130 pesos. Números en madera troquelados, 200 pesos. Meta, rompecabezas, 129 pesos. Juego didáctico, reloj, 393 pesos. Y Disney Delantal, 160 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. Este año escolar, regresa a clases con Plaza Lama. Crayola, lápices de color, 12 unidades, 132 pesos. Paper Mate, bolígrafos Inkjoy, 8 unidades, 159 pesos. Maped, lápices de colores, 24 unidades, gratis. Sacapunta, 236 pesos. Estabilo, restauradores neón, 40 pesos. Y Obis, lapiceros, 10 unidades, 60 pesos. Regresa a clases con Plaza Lama, la super tienda. Este segmento es producido por Norma Aide Cruz junto a Francisco Canahuate. Francisco Canahuate está cumpliendo compromisos familiares y Norma Aide se nos ha ido para Estados Unidos. Exacto. Compromisos personales también. Y sin que se cayera la base de datos de su línea aérea, pudo hacer su vuelo exitoso, no hay cancelación de vuelo, y ahora sí queremos que no haya cancelación para el regreso, tanto de ella como de él. Pero sí que estamos nosotros, y ¿por qué no hablar de impuestos? El tema de los impuestos siempre tiene su vigencia y siempre tiene su actualidad. Entonces, algo que no hemos comentado y que quisimos siempre esperar con cautela la decisión, fue la situación de la Organización del Comercio Local, la cual puso una demanda ante el Tribunal Constitucional, en la cual pedía se declarara inconstitucional el uso de las impresoras fiscales. Entonces ya ha habido un pronunciamiento, un no al lugar, y la Dirección de Impuestos Internos ha saludado ese no al lugar. Sí, Hermógenes, son decisiones importantes. Yo pienso, amigos televidentes, que este tipo de situación debemos verla como algo normal. Hay opiniones, hay situaciones que se presentan. En este caso, el sector comercio estaba indicando, estaba argumentando que los costos se le habían elevado mucho con la introducción de esas soluciones fiscales, de impresoras fiscales. Por su lado, la DGI había estipulado y había argumentado por su parte de que se le habían dado las facilidades a los comercios, a las empresas, para que pudiesen solventar esos gastos. De alguna manera, lo importante es nosotros siempre en balance financiero y como filosofía personal, pensamos que lo que debe haber es la sana negociación, los acuerdos consensuados, las negociaciones que conduzcan a la situación de ganancia y ganancia para ambas partes, que en nuestro esquema mental y filosófico siempre es posible. Nosotros
Estamos convencidos de que vivimos en una época donde debemos llevarnos bien, debemos resolver nuestros problemas hablando y no en base a crisis, no en base a confrontaciones. Así que nosotros estamos, primero, saludamos la decisión del Tribunal Superior y lo importante ahora exhortamos a las partes a que se sienten y busquen una salida adecuada, porque nosotros, Hermógenes, también, justo es decirlo, nosotros no estamos a favor de que se cierren negocios, sino que se le den las facilidades y se le conmine, se le obligue a adaptar esas impresoras fiscales, porque no nos olvidemos que cuando tú cierras, Hermógenes y amigos clientes, un negocio, por pequeño que sea, eliminas puestos de trabajo y eso va en detrimento de la economía local en sentido general y de esas familias que sufren esas pérdidas. Así que lo importante es que ya tomada la decisión, que la DGI con su sabiduría consuetudinaria y abierta se siente con esas empresas, esos negocios afectados y le busquen una salida sin tener que dejar cerrados esos negocios. Bueno, y siguiendo en el orden de los empresarios y hablando de los impuestos, pues trimestralmente la Asociación de Industrias de la República Dominicana elabora una serie de encuestas y en ellas incluye lo que se llama el ranking que afecta, de los factores que afectan la competitividad. El ranking de ese factor. Exactamente. Entonces, llama mucho la atención de que el dominio o la mayoría, el alto porcentaje, estuviese dedicado a la competencia desleal y al contrabando, que eso es lo que se habla de comercio informal. Exactamente. Y el tercero, eso le dio un 17.9, digamos un 18%. Sin embargo, han dicho estudios que es una encuesta. El tercer factor fue la carga tributaria, la cual recibió una ponderación de un 16.7% o un 17%. Entonces, la competencia de productos importados lo hizo con un 15.3%. El hecho de ubicar la carga tributaria en segundo lugar respecto a los factores que afectan la competitividad llama poderosamente la atención en un ambiente en el cual se esté hablando de reforma tributaria integral y de búsqueda de nuevos recursos fiscales. Mire, Hermógenes, tú has dado en el tema, en el clavo, como dicen, porque nosotros pensamos que en este momento la Dirección General de Impuestos Internos tiene una oportunidad de oro, como tú dices, de manera carambólica, como ese juego de billar, de carambola, resuelva varios problemas simultáneamente. Porque, amigos televidentes, los tres elementos, los tres factores que se han presentado como los mayores obstáculos para la libre competencia en el mercado dominicano, precisamente con una buena solución de parte del gobierno y de la Dirección General de Impuestos Internos se pueden resolver los tres. Lo primero es, Hermógenes, como tú bien dices, debemos irnos, amigos televidentes, a una reforma fiscal que conlleve reducción de tasas, ampliación de base, lo cual promueva que los negocios que hoy en día están informales o tienen algún tipo de diferencia o falla con relación al organismo rector que es Impuestos Internos, busquen la manera de, con esta reforma fiscal, nosotros siempre somos partidarios de las amnistías, para que se le dé la oportunidad a los que no están en orden, que se pongan en orden, y a los que no están ni siquiera en orden, sino que simplemente no aparecen, se normalicen. De esa manera, Hermógenes, resolviendo los primeros dos problemas. Es la competencia desleal, porque si se formalizan se elimina eso. Y la informalidad, son los primeros dos. Y tercero, si logramos, Hermógenes, ampliar la base impositiva, pero reducir las tasas, también va a ser una situación ganancia-ganancia para todos. Y entonces, de esa manera, cual buena carambola, la DGI habrá resuelto tres problemas en uno, como aquel famoso aceite, 3 en 1. Sí, muy legendario y muy de muchos son las sastrerías. Exactamente. Sí, señor, esas máquinas que sonaban cuando... Y echaban su 3 en 1, cada vez que tú apretabas, sacaba 3 gotitas. ¿Y cómo se ponía cuando le echaban la de...? No, suavecita. Sedita, como dice. Sedita. Exacto. Bueno, es preocupante que estemos hablando de competencia desleal producto de elevación fiscal,
que es los negocios informales. Exacto, que no tributan. En un ambiente en el cual se han establecido una serie de controles tributarios que son, pudiéramos definirlo como herramientas ABC y ineludibles, digamos insustituibles. La principal y que la gente identifica al vuelo es los números de comprobantes fiscales. El caso de las impresoras fiscales, que también está dando un nuevo número, que es lo que se llama una NIF. Exacto, número de impresora fiscal. El NIF. Entonces ya ahí tenemos dos. Hay otro control que no necesita ni NIF ni NCF, que ese solo conduce por donde es. Y es lo que se llama el ITEVIS. Exactamente. El ITEVIS, el impuesto al consumo. Si tú hiciste ventas y están grabadas, pues por ahí se cruza porque el que compró lo reportó y el que vendió también. Exacto. Y uno de los dos no lo reportó y ahí se identificó la competencia desleal. Entonces, tú dices, ¿y hay más? Sí hay más, porque el hecho de que la banca tenga que retener el 10% de los intereses ganados por los ahorrantes, bueno, constituye también una herramienta de control. Exacto. También está el caso del 1% para las empresas. Y tú dices, pero todavía quedan controles. Sí, quedan controles porque el hecho de un pago por tarjeta de crédito conlleva la deducción del 2% del ITEVIS. Entonces, ya toda operación que se hizo por un voucher está controlado, está amarrado, como decimos, está cruzado. Entonces, en un ambiente donde hay tantos controles, y te podría seguir citando, porque todavía no te he hablado del 30% del ITEVIS de los servicios profesionales. Entonces no te he hablado de nada de eso, y hay una secuela de factores, pero ya el director dice que el tiempo se nos ha ido encima, y nosotros bien que agradecemos al CEDO, a nuestros patrocinadores, sobre todo Supermercado Bravo, que son especialistas en vender más barato. Y sobre todo, para seguir diciéndole sobre todo a todos, además del Supermercado Bravo, director, tenemos también la leche Milex líquida, en apoyo a los Juegos de Río con Luguelín Santos, y la novia de Villa, que son los expertos en los baby showers. Diga adiós, hermano. Y que primero queremos desearle una buena semana a todo el pueblo dominicano, nuestra teleaudiencia, y también éxito al nuevo gobierno, y le deseamos las mayores bendiciones de Dios, y que nos ayude este gobierno a que trabaje por el bien común de todos los dominicanos. Nosotros esperamos el próximo programa. Exactamente.